Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. La calle. Hay quienes afirman que las cosas y los lugares poseen un alma, y hay quienes lo niegan. Por mi parte no osaré dar opinión, sino que voy a hablar acerca de la calle. La calle fue edificada por hombres fuertes y honorables, hombres buenos y valientes de nuestra sangre, llegados de las islas benditas al otro lado del mar. En un principio consistía en un camino abierto por los aguadores que iban del manantial del bosque al racimo de casas junto a la playa. Luego, según llegaban más hombres al creciente grupo de casas, buscando un lugar donde instalarse, construyeron cabañas a lo largo del lado norte. Cabañas de recios troncos de roble con albañilería dando al bosque, ya que había muchos indios acechando en esa parte con sus flechas incendiarias. Algunos años después, los hombres levantaron cabañas en el lado sur de la calle. Hombres graves de sombreros cónicos iban arriba y abajo por la calle, casi siempre empuñando mosquetes o escopetas. Y también estaban sus esposas con sus tocas, así como sus discretos hijos. Al atardecer, esos hombres, con sus esposas e hijos, se sentaban en torno a gigantescos hogares a leer y hablar. Sumamente sencillas eran las cosas sobre las que leían y hablaban, aunque eran cosas que les infundían valor y bondad, y les ayudaban durante el día a dominar el bosque y transformarlo en campos. Y los niños escuchaban y aprendían sobre leyes y escrituras de antaño, así como sobre la querida Inglaterra que nunca vieran o que ya no podían recordar. Hubo una guerra y, tras ella, los indios no volvieron a amenazar a la calle. Los hombres, volcados en su trabajo, prosperaron y fueron todo lo felices que pudieron. Los niños crecieron amparados y más familias llegaron desde la madre patria a vivir en la calle. Y los hijos de los hijos, junto con los hijos de los recién llegados, crecieron. El pueblo se transformó en ciudad y una tras otra las cabañas fueron dejando paso a casas. Casas de madera y ladrillo hermosas y sencillas, con escaleras de piedra y cristaleras de abanico sobre la puerta. No eran endebles esas casas, ya que debían servir a más de una generación. Dentro había chimeneas cinceladas y airosas escaleras, y muebles sensibles y agradables, porcelanas y plata llegada de la madre patria. Así la calle bebió de los sueños de un pueblo joven, regocijándose cuando sus moradores se tornaron más donosos y felices. Donde una vez hubiera fuerza y honor, ahora tenían también cabida el buen gusto y la sabiduría. Libros y pinturas y música llegaban a esas casas, y los jóvenes iban a la universidad edificada en la llanura del norte. En vez de sombreros cónicos y mosquetes usaban sombreros de 3 picos y espadas livianos, y lazos y pelucas blancas como la nieve. Y había empedrados que resonaban al paso de los caballos de casta, y sobre los que traqueteaban multitud de coches dorados, y muros de piedra con anillos y postes para amarrar caballos. Habían muchos árboles en esta calle, olmos y robles, y arces venerables, así que en verano el paraje resultaba de un amable verdor, lleno por el gorjeo de los pájaros. Y tras la casa había rosaledas cercadas, con caminos flanqueados por los setos, y relojes de arena donde al caer la tarde brillaban de forma encantadora la luna y las estrellas, mientras las fragantes flores brillaban cubiertas de rocío. Así soñaba la calle, conociendo guerras, calamidades y cambios. Una vez se fueron casi todos los jóvenes y algunos no regresaron. Fue cuando arriaron la vieja bandera y colocaron en su lugar otra de estrellas y barras. Pero aunque los hombres hablaban de grandes cambios, la calle no los notó, ya que sus gentes seguían siendo las mismas, hablando de las cosas de siempre con la vieja y familiar entonación. Y los árboles aún albergaban pájaros cantores y, al caer la tarde, la luna y las estrellas contemplaban flores llenas de rocío en las rosaledas valladas. Con el tiempo pasaron las espadas, los sombreros de 3 picos y las pelucas.
Cuán extraños resultaban los vecinos con sus bastones de paseo, altas castorinas y cabellos al descubierto. Nuevos sonidos brotaban en la distancia. Primero un extraño resoplar y gritar y retumbar en el río, como a una milla. Luego, muchos años después, otro extraño resoplar y gritar y retumbar en dirección contraria. El aire no era tan límpido como antaño, pero el espíritu del lugar no había cambiado. La sangre y el espíritu de la gente era la sangre y el espíritu de aquellos antepasados que edificaran la calle. Ni siquiera varió el espíritu cuando abrieron la tierra para alojar extraños tubos, o cuando colocaron altos postes que sustentaban curiosos cables. Había mucha sabiduría antigua en esa calle, y el pasado no podía olvidarse con facilidad. Entonces llegaron días de maldad, cuando muchos de los que conocieran de antiguo la calle ya no la conocieron, y muchos que no la habían conocido antes dieron con ella. Y esos recién llegados no eran como los que se fueron, ya que sus acentos eran estridentes y groseros, y sus apariencias y rostros desagradables. Su forma de pensar, también, chocaba con el espíritu justo y sabio de la calle, por lo que ésta sufría en silencio mientras sus casas se sumían en la decadencia y sus árboles morían uno tras otro, y sus rosaledas eran devoradas por la maleza y la basura. Pero sintió un ramalazo de orgullo el día en que de nuevo partieron los jóvenes, algunos para no regresar. Esos jóvenes vestían de azul. Con el paso de los años, la suerte de la calle fue a peor. Sus árboles se habían esfumado y sus rosaledas fueron desplazadas por las sagas de nuevos edificios, feos y baratos, construidos en calles paralelas. Aunque quedaban las casas, a pesar de los estragos causados por años y tormentas y gusanos, ya que habían sido levantadas para durar. Muchas cataduras se vieron en la calle, rostros morenos y siniestros de ojos furtivos y facciones extrañas, cuyos propietarios hablaban palabras ignoradas y colocaban carteles en caracteres conocidos y desconocidos sobre la mayoría de las mohosas moradas. Carros de mano abarrotaban los albañales. Un hedor sórdido e indefinible se impuso sobre el lugar y el viejo espíritu estaba aletargado. De nuevo hubo gran excitación en la calle. Guerra y revolución ardían allende los mares. Cayó una dinastía y sus degenerados súbditos llegaban en bandadas de dudosas intenciones hasta la tierra occidental. Muchos de ellos se instalaron en las destartaladas casas que una vez conocieran el canto de los pájaros y el aroma de las rosas. Entonces la misma tierra occidental despertó y se unió a la madre patria en su titánica lucha en pro de la civilización. Sobre las ciudades ondeó una vez más la vieja bandera acompañada de la nueva, así como por una más modesta aunque gloriosa tricolor. Pero no había muchas banderas en la calle, ya que allí no se albergaba sino el miedo, el odio y la ignorancia. De nuevo partieron los jóvenes, aunque no como aquellos otros de antaño. Algo faltaba, y los hijos de aquellos otros jóvenes, que partieron vestidos de caqui con el mismo espíritu que sus antepasados, procedían de lugares distantes y nada sabían de la calle y su antiguo espíritu. Hubo una gran victoria en ultramar, y la mayoría de los jóvenes regresó en triunfo. Aquellos que habían carecido de algo lo encontraron, aunque el odio y el miedo y la ignorancia aún se alojaban en la calle, ya que eran muchos los que habían quedado y una muchedumbre de extranjeros había llegado desde lejanos lugares a las viejas casas. Y los jóvenes que regresaron no se demoraron mucho. Los rostros de la mayoría de los extranjeros eran morenos y siniestros, aunque entre ellos uno podía encontrar algunos semejantes a los de aquellos que edificaron la calle y forjaron su espíritu. Parecidos y, sin embargo, diferentes, ya que lucían en los ojos un brillo salvaje y malsano de avaricia, ambición, rencor y celo mal llevado. La inquietud y la traición moraban entre unos pocos malvados que planeaban un golpe de muerte contra la tierra occidental para, sobre las ruinas, hacerse con el poder, tal y como lo habían alcanzado los asesinos en esa tierra fría y desdichada de donde llegaba la mayoría. Y el corazón del complot estaba en la calle,
cuyas casas destartaladas rebosaban de extranjeros y sañadores, resonando con los planes y conjuras de aquellos que esperaban el prefijado día de sangre, llama y crimen. La ley señaló mucho, pero pudo probar poco acerca de las diversas y extrañas asambleas habidas en la calle. Hombres de placas ocultas merodeaban con gran diligencia, prestando oídos en sitios como la panadería de Petrovich, la mísera escuela Rifkin de economía moderna, el club Círculo Social y el Café Libertad. Se congregaba gran número de hombres siniestros, aunque siempre hablando comedidamente o en lengua extranjera. Y aún permanecían las viejas casas con su perdido recuerdo de siglos más nobles y pretéritos, de recios habitantes coloniales y rosaledas cubiertas de rocío a la luz de la luna. A veces era entrevistado por un poeta solitario o un viajero y trataba de describirla en su desvanecida gloria, pero tales viajeros y poetas no resultaban demasiado frecuentes. Corrían ahora tremendos rumores sobre que esas casas albergaban a una gran banda de terroristas que, el día señalado, desatarían una orgía de matanza encaminada a exterminar a América, así como todas las hermosas tradiciones que la calle tanto había amado. Folletos y periódicos revoloteaban sobre sucios albañales. Folletos y periódicos impresos en muchas lenguas y caracteres, pero todos portando mensajes de crimen y rebelión. En tales impresos se instaba a la gente a destruir las leyes y virtudes que nuestros padres habían enaltecido, a pisotear el alma de la vieja América, el alma que nos fuera legada tras milenio y medio de libertad, justicia y moderación anglosajona. Se decía que los hombres morenos que habitaban la calle y que se reunían en sus podridas edificaciones eran los cerebros de una espantosa revolución, que a su orden muchos millones de bestias descerebradas y embrutecidas sacarían sus garras de las chabolas de 1 millar de ciudades y se desparramarían quemando, matando y destrozando hasta aniquilar la tierra de nuestros padres. Y se rumoreaba y repetía, y muchos esperaban atemorizados la llegada del 4 de julio, acerca del cual los escritos insinuaban mucho, pero no pudo descubrirse nada que señalara a los culpables. Nadie podía decir qué arrestos cortarían de raíz el abominable complot. Grupos de policías llegaron muchas veces a buscar entre las tambaleantes casas, pero al final dejaron de ir, ya que ellos también se cansaron de la ley y el orden, y abandonaron la ciudad a su suerte. Llegaron los hombres de caqui con fusiles, hasta parecer que, en sus tristes sueños, la calle había tenido uno que recordar aquellos otros días, cuando hombres de mosquetes y sombrero cónicos iban del arroyo del bosque al racimo de casas en la playa. Sin embargo, nada podían hacer para parar el inminente cataclismo, ya que aquellos hombres morenos y siniestros eran avesados en astucias. Así que la calle dormía intranquila, hasta que una noche se reunieron en la panadería de Petrovich y en la escuela Rifkin de economía moderna y en el club Círculo Social y en el Café Libertad y en otros sitios de igual calaña, grandes hordas de hombres con los ojos desorbitados por un triunfo y una expectación horribles. Los mensajes iban por ocultos hilos, y se habló mucho de mensajes aún más extraños que también debieron circular. Pero de casi todo eso no se supo hasta después, cuando la tierra occidental estuvo a salvo del peligro. Los hombres de caqui nada supieron de lo que sucedía, o de lo que iba a pasar, ya que los hombres morenos y siniestros eran duchos en artimañas y disimulos. Y, sin embargo, los hombres de caqui siempre recordarán esa noche, y se hablará de la calle por lo que ellos cuentan a sus nietos, ya que casi todos fueron enviados al día siguiente a una misión muy distinta de la esperada. Se sabe que ese nido de anarquía era viejo, y que las casas estaban vencidas por el castigo de años y tormentas y gusanos. Pero lo ocurrido esa noche de verano resultó una sorpresa por su extraña uniformidad. Fue, de hecho, un suceso singularmente extraordinario, aunque bastante sencillo. Sin previo aviso, en la madrugada, todos los deterioros de años y tormentas y gusanos llegaron a una tremenda culminación, y tras el cataclismo no quedó en pie en la calle sino un par de viejas chimeneas y parte de un recio muro de ladrillos. Ninguno de sus moradores salió con vida de las ruinas.
Un poeta y un viajero, presentes entre la tremenda multitud llegada al lugar, cuentan cosas extrañas. El poeta dice que en horas previas al amanecer contempló ruinas sórdidas pero como enturbiadas al resplandor de las luces eléctricas, y que por encima de la catástrofe se atisbaba otra imagen que podría resumirse en luz de luna y bonitas casas y olmos y robles y arces venerables. Y el viajero afirma que en aquel lugar, efectivamente, en vez del habitual hedor surgía una delicada fragancia de rosas en flor. Pero ¿no son los sueños de los poetas y los cuentos de los viajeros notoriamente falsos? Hay quienes afirman que las cosas y los lugares poseen un alma y hay quienes lo niegan. Por mi parte, no os haré dar opinión, sino que os he hablado acerca de la calle. La calle.